eso está en las representaciones internas y eso establece también unas condiciones previas que están establecidas en distancias sociales determinadas por los estatus y por los roles que juegan los objetivos, que juegan los sujetos en esos contextos sociales. En las representaciones internas también se encuentran los objetivos. Cuando se planea un proyecto de investigación y usted planifica unos objetivos generales o específicos, pues está planeando desde representaciones internas, desde un deber ser, desde un poder ser, desde un hipotético, desde una perspectiva mental, ¿cierto? Es que ya se ha traducido en la escritura, si es un documento escrito, pero que se constituye en un potencial deber ser. Esos objetivos van a determinar los procesos de comunicación, las interacciones de la investigación, las relaciones entre sujetos, los medios que se van a utilizar para ello y establecen una acción a futuro. Quiere decir esto entonces que las representaciones internas son potencialidades, son condiciones, son asomos hacia un deber ser. Y por lo tanto, las representaciones internas que son construidas socialmente, que son negociadas socialmente, que son internalizadas mediante los procesos de formación y educación, establecen las condiciones cómo se comportan los sujetos y también cómo se comportarán. O sea que las representaciones internas nos permiten a nosotros establecer nuestras formas de participación en lo social y también nos permiten vislumbrar hacia futuro. O sea, tienen un papel prospectivo. La comprensión de esas representaciones internas es objeto de investigación en la pragmática. Hay teorías pragmáticas que veremos más adelante, por ejemplo las teorías de Sperber y Wilson, donde hay unas cosas o unas funciones, unas situaciones, unos medios, unas distancias sociales y unos objetivos que están en las representaciones internas y a las que nosotros podemos acceder a través de las representaciones externas, o sea, a través de lo que las gentes dicen o hacen. Y el proceso de inferencia es lograr comprender cómo las acciones sociales, los discursos, manifiestan representaciones internas. Allí hay muchísimo importante que hacer. Por ejemplo, estas representaciones internas están determinadas por paradigmas, están determinadas por arquetipos y están determinadas fundamentalmente por tradiciones, costumbres, saberes construidos mediante procesos de formación y educación, de nuevo lo digo, y van a terminar en unas categorías que en lenguaje y sociedad se pueden entender como los imaginarios. Los imaginarios son sistemas de representaciones internas. Las representaciones internas se pueden entender de manera aislada, pero cuando ellas empiezan a funcionar de manera interactiva van a construir los imaginarios, porque toda representación está sustentada sobre el concepto de la imagen. ¿Qué se presenta? La imagen. ¿Qué se representa? La imagen. ¿Cómo se vuelve a presentar? Mediante un sistema de lenguaje, de elementos de lenguaje que van a permitirnos acceder a lo objetivo, o sea, a esa búsqueda de una posible denotación, pero también hacia lo subjetivo, que tiene que ver con todo lo connotado, con lo simbólico, con todo aquello que nosotros deseamos explicar, pero que no se puede entender de manera generalizada, sino que tiene que ver ya fundamentalmente con algo individual, subjetivo. Pensemos, por ejemplo, la diferencia entre la objetividad y la subjetividad, entre el texto técnico científico, el cual tiene como propósito esclarecer, mostrar, ¿cierto? Es una imagen lumínica, totalmente expuesta, en tanto que el texto estético, el discurso literario, el discurso poético, el discurso político, en los que intervienen altos grados de subjetividad,
la imagen es opaca, la imagen es sugerente, la imagen ya no es totalmente esplendorosa, sino deja matices, porque en esos matices que deja la imagen de las representaciones internas está la posibilidad de que cuando se constituyan en imágenes externas se dejen unos espacios de libertad para la comprensión y la interpretación del individuo. Entonces lo que podemos ir diciendo es que existen las representaciones y ya hemos apuntado, ¿no? Entonces una representación es una construcción mediante el lenguaje, accediendo a los ámbitos de la imagen, y esas formas funcionan de ciertas maneras. Por ejemplo, las imágenes internas funcionan mediante sistemas de analogías, o sea, mediante sistemas metafóricos de comparación, ¿cierto? De asociación. Pensemos en el ejemplo de estoy escuchando una canción, y cuando yo escucho esa canción, eso yo lo asocio con un momento en mi historia personal. Por ejemplo, si fuese una canción de amor o desamor, la representación externa relaciona ese contenido, ese sistema de comunicación con un acontecimiento o un evento pasado. También puede relacionarse con un evento presente y también con un evento futuro deseado. Ese es el sistema analógico. El sistema analógico, miren que no es totalmente objetivo, sino es un asunto también donde intervienen mucho las subjetividades, pero que se establecen relaciones de comparación o símil. O sea que se trata de imbricar, de transportar significados de una imagen a otra, y ese transporte trata de establecer correspondencias. Las representaciones internas analógicas son correspondientes. Hacia allí apuntan las inferencias en los textos, por ejemplo, de la comunicación objetiva, buscan hacia las correspondencias, o sea, hacia la igualdad de argumentos, hacia la sostenibilidad de los argumentos, hacia la cantidad de argumentos, porque esa representación interna lo que busca es la corresponsabilidad, lo correspondiente entre las representaciones internas que se ponen en diálogo. Entonces, por ejemplo, vamos a la canción más hecho humano, más acto humano, acción humana. El hecho humano o la acción humana se retrae, se trae, se proyecta, se recuerda a través de un sistema analógico de corresponsabilidad. En las representaciones internas, entonces, también están las representaciones simbólicas. Y esas representaciones simbólicas ya están basadas en esa representabilidad, pero allí hay un aporte más impactante, mucho más rico del sujeto, porque las representaciones simbólicas se alejan de las relaciones analógicas y se acercan a las relaciones metafóricas, donde ya no hay una comparación o símil, ya no hay una relación entre dos imágenes, sino que una de las imágenes, por ejemplo, canción y recuerdo, afectan a las otras, se afectan mutuamente, se infectan mutuamente. Y al infectarse, al relacionarse, entonces transgreden lo simbólico, el significado denotativo, y construyen otras realidades que ya no son los dos elementos anteriores. Eso quiere decir que, volviendo a nuestro ejemplo, la canción y el recuerdo dejan de ser canción y el recuerdo como unidades análogas, similares y correspondientes, para constituirse en universos nuevos, en universos diferentes. Ya no es una suma, sino ahora ya no es una mezcla, sino ahora es una simbiosis, un juego en el que los elementos referenciales
y constitutivo de manera denotativo de las imágenes canción o de las imágenes hecho humano, se construyen una realidad nueva. ¿Y eso qué hacen? Eso lo que hacen es hacer que el sujeto que está en esta representación simbólica interna le dé un valor existencial, le dé un sentido profundo que ya no es una relación de partes, sino una forma en la que el sujeto habita en el mundo de los símbolos. Pensemos en el caso del carnaval, y en el caso de la carroza. La carroza se puede entender como un sistema de relaciones internas analógicas cuando, por ejemplo, en una carroza aparece un unicornio. Y entonces lo que hace quien crea la carroza, quien observa la carroza o quien camina con la carroza, está relacionado con el referirse a una tradición, fundamentalmente en este caso una tradición clásica, de pronto grecorromana, ¿cierto? Donde el unicornio tiene una presencia. Esa presencia allí es simbólica, pero aquí se trae simplemente como un sistema de correspondencia. Pero ya cuando el sujeto accede a las representaciones internas simbólicas de esa carroza, donde se accede al concepto del caballo como no caballo más cuerno, sino como unicornio, como algo mitológico, ¿cierto? Y se trae aquí, se comprende como un hecho no solamente de relacionante entre la cultura grecorromana y la cultura colombiana, latinoamericana y fundamentalmente boyacense, en el caso de las carrozas del aguinaldo boyacense, sino que esto adquieren unos elementos fundantes y fundamentales para quienes lo observan. Entonces adquiere una connotación de lo simbólico. ¿Esto qué significa? Que las representaciones internas analógicas pueden ser simbólicas en una sociedad que lo funda. Pensemos en el unicornio de la sociedad grecorromana, pero puede ser leída o comprendida como una representación interna analógica en una sociedad en la que los unicornios solamente me relacionen con una tradición exógena en la que se está leyendo. Esto tiene importantes significaciones y tienen que ver con las tradiciones y las culturas, ¿no? En la tradición judeo-cristiana, por ejemplo, la tradición judía, el unicornio tiene una representación, es una representación simbólica. En la tradición griega y romana, el unicornio es una representación simbólica. Para nosotros, para quienes ese tipo de representaciones simbólicas no nos constituyen, pueden ser simplemente representaciones internas analógicas. Eso en la mentalidad, ¿no? Ahora, cuando en lo externo, ese concepto de caballo más cuerno, caballo alado, caballo del mundo, de los dioses, caballo unicornio que ayuda a los héroes, con todas esas cosas, todas las connotaciones internas se representan externamente. Y entonces esas representaciones externas son analógicas, pueden ser analógicas pictóricas. Entonces viene la representación. Y cuando uno ve en la carroza del aguinaldo boyacense un unicornio, uno encuentra allí una búsqueda de esa representación interna mediante la manufactura de ese arte, dependiendo del material en el que se construya, que es el caballo. Pero requiere entonces también de una representación externa simbólica, lingüística. Habrá que colocarle nombre. Entonces aparece el caballo o aparece la carroza, y la carroza tiene nombre. Cuando se le coloca nombre a la carroza, cuando se le coloca nombre a los artefactos de la sociedad y la cultura, estamos jugando a las representaciones externas y le estamos entrando a una dominancia de lo simbólico,
a través del lenguaje. O sea, le estamos cargando de sentidos para que la acción humana de construir ese caballo con cuernos se constituya en unicornio. Y entonces ya viene a desarticularse el sentido simplemente de un caballo con cuernos, que puede ser ajeno a darle nombre y obligar a quien esté viendo este objeto de la cultura en este espacio específico del ejemplo que estamos colocando de la carroza, para que se pueda leer. O sea que la representación externa simbólica tiene dos funciones: una función de determinar los caminos de la interpretación, pero también extrapolar o potencializar las infinitas posibilidades de interpretación connotativa. Bien, eso en cuanto a las representaciones. Ahora, para terminar esta primera parte, estamos en la página 51. Miremos cómo van conjugándose los elementos en un sistema, ¿no? Entonces hemos hablado que hay unos procesos, que hay unas representaciones y que hay unos elementos. Decimos que los procesos son procesos de codificación y de decodificación, que son procesos mediante los cuales nosotros, nuestra mentalidad, nuestro cerebro, el yo que construye mi cerebro, se relaciona con la realidad, la entiende de manera general, específica, o la reconoce como un objeto que debe ser conocido, ¿cierto? Que recibe de esas realidades una serie de señales, de